Presidenta Claudia Sheinbaum. Doctora, hoy me permito traer ante usted una historia que duele, que nos estremece y que representa a muchas otras que no han sido escuchadas. El caso de Estefanía Rodríguez Cruz, Fanny, una joven de 21 años, huérfana de madre y de padre, que vivía sola en el municipio de Jicotepec de Juárez, Puebla. Fanny fue víctima de feminicidio, Presidenta, hace poco más de un mes. Su cuerpo fue hallado en una bodega. No solo fue asesinada con violencia, 40 puñaladas, sino también fue revictimizada por quienes intentaron disfrazar el crimen como un suicidio. Con poder e influencia local, esta familia intentó limpiar la escena del crimen y obstaculizó el actuar de la policía. Incluso se les impidió el acceso a esta bodega en lo que ellos limpiaban la escena del crimen. Fanny, como muchas mujeres jóvenes en este país, Presidenta, estaba en una situación de vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad es la que algunos hombres perciben como una oportunidad para ejercer poder, para ejercer violencia y, en los peores casos, como el caso de Fanny, arrebatarles la vida. La revictimización vino incluso de quien debería dar el ejemplo. Hubo familias, hubo autoridades que incluso señalaron que este feminicidio fue causa por valores que no se han promovido dentro de la familia, a pesar de que Fanny era huérfana, perdió a su madre justamente en la pandemia por COVID. Este caso no es un hecho aislado, es parte de un patrón que sigue costando vidas, Presidenta. Mujeres sin redes de apoyo, mujeres ignoradas por este sistema o incluso por hombres que han aprovechado su situación vulnerable para aprovecharse de ellas. Mujeres que desaparecen, mujeres a quienes la justicia les va a llegar o si les llega, llega demasiado tarde. Presidenta, usted ha caminado con el movimiento de mujeres, usted ha sido parte de la lucha feminista y hoy más que nunca se necesita que este compromiso, no solamente de usted, sino de gobernadores, de las fiscalías, de los presidentes municipales. Usted aquí mismo en la mañanera nos ha compartido que la responsabilidad de la seguridad en los municipios, la proximidad de estas patrullas, las acciones preventivas le corresponden al municipio y a las fiscalías hacer justicia. A poco más de un mes de que ocurrió este lamentable feminicidio, ya se detuvo al presunto agresor, pero todos los corresponsables, los que intentaron crear esta narrativa de que Fanny se suicidó, incluso a las propias autoridades, los dueños de esta bodega, siguen libres, siguen impunes. Entonces, de parte de la comunidad de Jicotepec de Juárez, Puebla, ayer estuvo el gobernador Alejandro Armenta ahí justamente en Jicotepec, él firmó un compromiso de que se va a abrir una casa a Carmen Cerdán, que está buenísimo, porque al final del día es un instrumento de apoyo para las mujeres víctimas de violencia. Pero hoy la exigencia, Presidenta, es para que las fiscalías hagan su trabajo, que le den celeridad a estos temas, porque reitero, para quien se pregunta por qué marchan las mujeres, por qué se exige esto, Fanny es un caso. Joven, 21 años, no tenía papá ni mamá, alguien se aprovechó de ella y se sintió impune porque simplemente lo podía hacer. Su opinión al respecto, Presidenta, y evidentemente pedirle si a través de usted se puede hacer esta exigencia para que el gobernador Armenta, la Fiscalía, actúen con prontitud en este caso. Bueno, ya hay detenido, ¿no? Hay que decirlo. Tiene que haber cero impunidad a los feminicidios, en general al delito, pero en particular a quien comete un feminicidio tiene que haber cero impunidad. Y para ello, las leyes que impulsamos, no solamente las reformas constitucionales, sino las leyes, exigen ahora a las fiscalías que haya fiscalías que atiendan feminicidios, porque tiene que tener formación, capacitación, visión de género y mucha formación, digámoslo así, de cómo investigar un feminicidio. Los feminicidios, lamentablemente, en el 90% de los casos se dan por personas cercanas. Es una tragedia. Pareja, expareja, familiar. Y el feminicidio está tipificado como la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, el asesinato, el homicidio de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces, lo que queremos es erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y para ello, pues tiene que haber cero impunidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo que no solamente la investigación en particular de quien cometió el feminicidio,
sino de quienes ocultaron. Ese es el caso que he platicado aquí varias veces del fiscal de Morelos, que por cierto, valdría la pena que se revisara quién votó a favor y quién en contra del desafuero de ese fiscal. Aprovechando la oportunidad para decir esto, que ustedes hagan esa investigación, qué partidos votaron a favor del desafuero y qué partidos votaron en contra del desafuero de ese fiscal, que se caracterizó en particular por ocultar un feminicidio. Entonces, en el caso de Puebla, Alejandro Armenta está haciendo muy buen trabajo. Y el fiscal de Puebla, pues también tiene que hacer la investigación alrededor. Porque tiene que haber ejemplos de que no pueden culpar a una mujer, victimizar, revictimizar a la mujer por haber sido víctima de un homicidio. Es como el caso lamentable de violaciones que victimizan a una mujer por cómo iba vestida, como si eso justificara un delito como ese. Entonces, no, las mujeres tienen que ser protegidas en nuestro gobierno y en nuestro sexenio. Entonces, por eso todas las modificaciones y avanzar en las fiscalías que atiendan feminicidios en todo el país, bien capacitadas, bien formadas. En la Ciudad de México, por ejemplo, se logró que con el solo hecho de la presunción se le diera continuidad al turno, se llama. Si no hay detención en flagrancia, entonces se inicia una investigación para abrir una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. Y aquí se logró que con la denuncia de los familiares de la presunción de quién pudiera ser culpable, hubiera una continuidad en el turno para la detención en flagrancia. Y eso ayudó mucho a disminuir la impunidad. Entonces sí, hay que trabajarlo y en particular para este caso.